Vamos a ver hoy hablar de inteligencia colectiva situada. Entonces, esta sesión realmente ya recoge toda una serie de conceptos, reflexiones, referencias que a lo largo del curso hemos ido viendo, ¿no? Entonces, multipertenencia, pervivencia, adocracia, exstitución, hibridación físico-digital, urbanismo digital, realmente toda una serie de conceptos de alguna manera ahora quedan condensados en esta visión de la inteligencia colectiva situada. Primero, digamos, quizás es útil hacer referencia a qué es inteligencia colectiva. En absoluto es un término nuevo, aunque seguro que después digamos, del auge y de la popularización de la web 2.0, cada vez más también se utiliza casi como un sinónimo para referirse a los procesos que se desarrollan en esa web 2.0. Pero digamos, no es algo nuevo, ¿no? Digamos, inteligencia colectiva es digamos, la capacidad de una comunidad, de un grupo de personas, de generar digamos, un pensamiento, una solución que no es la simple suma de la aportación o del pensamiento de cada uno, sino que es el resultado integral de la interacción, del debate, del trabajo colaborativo que se desarrolla entre todos, ¿no? Entonces, tampoco es, digamos, simplemente la elección de una hipótesis, digamos, de un pensamiento, de una solución producida por una persona dentro de ese grupo y que de alguna manera representa a la mayoría de las personas. Digamos que es digamos, tampoco es una propuesta que nazca por una persona que pertenece al grupo y que recoge la mayoría del consenso. No, es realmente la construcción del trabajo de todos, ¿no? Es decir, la construcción de algo a la que todos con la que todos han contribuido, ¿no? Entonces, es el resultado del trabajo de todos. Entonces, en ese sentido, cuando empieza a popularizarse Internet y la capacidad de comunicarnos, enseguida intuimos, y hay algunos teóricos que ya lo han comentado, incluso en los primeros años 90, como Pierre Levy, que la capacidad de intercambiar información más rápidamente y a costes más bajos, realmente lo que estaban proponiendo y facilitando era justamente los procesos de inteligencia colectiva. Entonces, realmente, si algunas personas pueden intercambiar rápidamente información, entonces se están influenciando los unos a los otros, realmente de forma colectiva van generando un conocimiento, un pensamiento que es justamente el resultado de una inteligencia colectiva, ¿no? No es simplemente digamos, una acción y un proceso de influenciación lenta del conocimiento de unos a otros, sino que al ser más rápida, realmente los pensamientos de todos proceden y se desarrollan y avanzan al estar en constante contacto con los otros, avanzan de forma colectiva, ¿no? Influenciados constantemente por los avances de los otros, ¿no? Y eso es justamente inteligencia colectiva. Entonces, como os decía, Pierre Levy ya en los años 90 escribía sobre ello e intuía que las redes nos facilitaban ese
ese proceso, ¿no? Porque además nos permitían conectar mentes y personas que posiblemente estaban interesadas en los mismos temas, quieren trabajar en los mismos temas, pero que de alguna manera estaban alejadas por la distancia física, ¿no? De repente las redes rompen esas barreras físicas y ponen en contacto esas personas y entonces simplifican ese proceso de inteligencia colectiva. Entonces, yo creo que, bueno, eso es un poco cómo podríamos entender el proceso de inteligencia colectiva. Lo que posiblemente tampoco esos teóricos a principios de los 90 quizás todavía no habían visto era que realmente puede existir una repercusión situada de esa inteligencia colectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que después de los últimos desarrollos de nuestra manera de utilizar y de acceder al espacio digital, nace una nueva capacidad de relacionarnos con el territorio. ¿Qué quiere decir? Una vez más, si nos referimos a que cada vez vemos cómo nuestro acceso a la esfera digital no tiene que ver con la necesidad de conectar conocimientos o personas que están muy alejadas entre ellas, sino que tiene que ver con la conexión entre personas y conocimientos que también pueden estar situados físicamente también muy cerca, ¿no? Entonces, cuando esas relaciones entre agentes, personas y conocimientos están relacionadas a un territorio en el que nos encontramos los agentes, entonces todos situados, esa inteligencia colectiva tiene otro carácter, tiene otro potencial, porque puede tener una repercusión directa en el territorio, ¿no? Es decir, una cosa es tener un proceso de inteligencia colectiva que produce un conocimiento que es interesante, sin duda, y que hemos visto es algo diferente de la simple sumatoria del trabajo de cada uno. Otra cosa es que ese proceso tenga en realidad una relación directa con un territorio, ¿no? Porque realmente se pueden dar transformaciones de ese territorio bastante considerables, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que podemos estar viendo es cómo realmente ese territorio influencia el propio proceso de inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, que de alguna manera incluso puede llegar a promoverlo en formatos diferentes de aquellos procesos que simplemente se desligan del territorio. Y este tema, a nosotros que estamos trabajando sobre diseño cívico, nos interesa mucho, porque nosotros lo que hablamos en continuación es que nuestra acción, nuestro interés tiene que ver con claramente la capacidad de relacionarnos con el territorio, de transformarlos, de mejorarlos, de cuidarlos, ¿no? No hablamos de digamos, de una disciplina o de un interés en simplemente hacer cosas, mejorar las cosas. Nos referimos directamente en los territorios y también en una necesidad ética de formar parte de ese territorio, ¿no? Entonces aquí ya empezamos un poco a ver cómo funciona el proceso de inteligencia colectiva en relación a un territorio. En diseño cívico, bueno, yo personalmente a menudo comento que el diseño cívico no es democrático. El diseño cívico hace referencia más bien a procesos de inteligencia colectiva que a procesos democráticos, ¿no? En otras sesiones ya hemos hablado de cómo se generan procesos que tienen que ver con procomunes urbanos que no tienen que ver con una representatividad de una mayoría que está legitimada para hacer cosas, sino por una capacidad de una comunidad de autoorganizarse para cuidar o mejorar o transformar un bien común, ¿no? Entonces aquí nos encontramos en la misma situación.
Es decir, que tenemos que entender bien cómo funcionan estas dinámicas de inteligencia colectiva para que nosotros, como profesionales, podamos intervenir en el territorio de una forma que, digamos, no sea autoritaria por un lado y tampoco genere dependencia, ¿no? Que es otro tema sobre el que también insistiremos mucho, y tiene que ver también con un cierto, digamos, enfoque ético, de no generar procesos que luego continuamente están demandando nuestra labor profesional para que sigan funcionando, ¿no? Entonces, sino que claro, cuando nosotros nos podemos entender más bien como facilitadores, como promotores de procesos de inteligencia colectiva, realmente con el tiempo ya estos propios procesos de inteligencia colectiva son los que se hacen cargo del territorio o de aquella cosa en concreto que estábamos trabajando en ese territorio, ¿no? Y para que eso ocurra tiene que existir, repito, esa relación directa entre la inteligencia colectiva en cuestión y el territorio, ¿no? Básicamente estamos hablando, perdonadme si me repito, de que esa inteligencia colectiva habita en ese territorio, forma parte de ese mismo territorio, ¿no? Entonces, hablamos de inteligencia colectiva situada. Entonces, esa palabra situada que añadimos es esencial para que todo cubra otra fuerza, otro sentido, y tenga mucho más que ver con lo que trabajamos en este curso, ¿no? Realmente podemos hacer varios ejemplos también muy concretos, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer referencia a cómo comunidades que se desarrollaron en principio, sobre todo de forma digital, con el tiempo han visto de una forma muy clara cómo disponer de un punto de encuentro físico realmente, digamos, permitía alcanzar otro tipo de resultados, ¿no? y generar otro tipo de conocimiento, otro tipo de relaciones, y entonces nuevas oportunidades. Un ejemplo es el caso de los hackerspaces, o más recientemente los makerspaces, digamos, de cómo hablamos de espacios en el que, digamos, personas interesadas, por ejemplo, en temas digamos, de innovación digital, trasteos con temas informáticos, redes, etcétera, que normalmente intercambiaban sus resultados desde sus propias casas en los chats, y entonces estaban, sí, en constante conexión, entonces generando esa inteligencia colectiva, pero que realmente no se encontraban físicamente en un lugar, ¿no? Poco a poco han empezado a generar hackerspace, ¿no? Digamos, espacios donde realmente las personas, aunque se traían a sus propios ordenadores y seguían trabajando en esos espacios con sus propios ordenadores, realmente lo hacían todos en un mismo espacio, y eso multiplica enormemente la capacidad de influenciarse mutuamente, porque indudablemente el contacto físico, la cercanía física permite y aumenta, ¿no? esa capacidad de intercambio, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora con los makerspaces, ¿no? Digamos que todas aquellas personas que están, digamos, trasteando con nuevas tecnologías para generar objetos, para generar un poco esa nueva oleada que algunos llaman de movimiento maker o nuevo artesanado, etc. En lugar de hacerlo cada uno desde su casa, pues la utilidad de hacerlo todos juntos en un espacio amplifica, ¿no? las oportunidades y la capacidad de aprender colectivamente. Como veréis,
estamos hablando de mucho, hablamos justamente de lo colectivo, de compartir, de influenciarse mutuamente, ¿no? Entonces, indudablemente lo digital ha favorecido eso, pero luego está claro que en el momento en que lo podemos visibilizar en un espacio, eso tiene otro alcance, ¿no? Otro ejemplo diferente, pero muy potente, y para los que lo hemos vivido ha sido además casi un antes y un después, son movimientos como el 15M, ¿no? En caso concreto, entonces, en España, ¿no? Cuando en el 2011 de repente todo, digamos, una cantidad de personas de todas edades, de todas, digamos, procedencia, digamos, se reconocen en la necesidad de tener que transformar la sociedad y, digamos, se encuentran en una situación de generar, incluso imaginar mundos diferentes, un imaginario colectivo diferente. Y todo, digamos, de alguna manera también posible gracias a una serie de eventos, a una serie de dinámicas que han tenido además un comienzo muy importante desde la esfera digital, ¿no? Digamos que ahora aquí no, digamos, no es el momento quizá para explicar un poco toda la historia, pero digamos, para resumir, hubo diferentes momentos en el que, digamos, comunidades diferentes, en algunos casos incluso con ideas políticas no necesariamente muy cercanas, pero en vista de ciertas problemáticas muy concretas, como puede ser en España el tema de la guerra, el tema de la contaminación, algunas leyes contra la libertad en Internet, etcétera, etcétera, han hecho sí que las comunidades en ámbito digital empezaron a dialogar y a estructurarse para hacer frente y impedir esos fenómenos, ¿no? Entonces se empieza a generar una contaminación que rompe algunas barreras que existían anteriormente, que limitaban algunos grupos de personas a, digamos, tener una comunicación más fluida, ¿no? Muchos, digamos, en España siempre pensaban, bueno, eso solo es algo que puede ocurrir en lo digital, luego nunca va a ocurrir en lo presencial, ¿no? Sin embargo, ahora, bueno, muchos años después ya podemos ver que no es así, lo hemos visto personalmente, lo hemos vivido personalmente. Al final la gente sí que salió al espacio público y, digamos, no lo hizo además siguiendo un esquema, digamos, predefinido. Muchos dirían que la ciudadanía salió a la calle, ¿no? Yo entiendo esa manera de explicarlo, pero realmente es algo diferente. Básicamente, la ciudadanía salió a, digamos, a pedir su derecho a la ciudad y reconocer que existe un espacio urbano que justamente pertenece a todos, y lo que es interesante es que lo hace generando de una forma colectiva incluso un escenario nuevo generado desde lo común y desde lo colectivo. ¿Qué quiero decir? Que no se trata ya de repetir un escenario, de hacer una manifestación, de tener, digamos, incluso un referente al que directamente pedirle algo o protestar, sino que se genera realmente un movimiento que tiene que ver con la ciudad, con pedir el derecho a la ciudad y empezar a imaginar cómo eso puede volver a ser realmente posible, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de esto aquí? Porque os recuerdo, de inteligencia colectiva situada, y lo que ocurre es que muchas personas
que intercambian información, que se influencian las unas a las otras, sobre todo, como decíamos, desde lo digital, en el momento en que se reconocen como parte de un territorio muy concreto, como puede ser una ciudad, empiezan a entender que su capacidad de acción y transformación de esa ciudad es enorme, ¿no? Y en el caso del 15M lo que es interesante es que nace un movimiento social que tiene directamente ese enfoque muy local, basado realmente en la mejora del territorio en el que habitamos, ¿no? Nos reconocemos como habitantes de un territorio con derecho a intervenir y transformar ese territorio, ¿no? Sin, digamos, sin olvidar que existen claramente otras estructuras que están gobernando ese territorio, pero tampoco asumiendo que tienen que ser las únicas. Estas son reflexiones que también hicimos cuando hablamos de procomunes urbanos. Digamos que la ciudadanía entiende que existe un gobierno, pero entonces lo reconoce de alguna manera, existe esa capacidad de ser inclusivos, pero al mismo tiempo nos sentimos con derecho de decidir y de actuar directamente sobre ese territorio, porque redescubrimos nuestra capacidad de generar inteligencia colectiva situada, ¿no? Entonces, con ese situado, repito, muy importante, porque nos estamos refiriendo al territorio en que todos habitamos. No se trata entonces de ideas políticas muy genéricas, de una justicia social, que también lo hay, sino que es aplicar eso realmente a un territorio muy específico, ¿no? Entonces, en eso espero, bueno, que estos ejemplos, un poco esta reflexión, pueda ayudar un poco a entender esa importancia de la relación en el territorio, la importancia de entender por qué nos referimos cada vez más a procesos de inteligencia colectiva, más que a una simple referencia a la idea de lo democrático como algo justo o algo representativo, sino que vemos que existen otras maneras. Entonces, la inteligencia colectiva seguramente queda mucho por investigar, mucho por explicar, se puede, digamos, contextualizar mejor, pero bueno, es quizás útil, ¿no?, empezar a tenerlo en consideración para nuestro curso. Y repito, hago referencia a cosas que ya hemos hablado: adocracia, hibridación físico-digital. Insisto, aquí lo hemos dicho muchas veces, no es por simplemente hacer referencia a que lo digital resuelve todo, en absoluto, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de eso: hibridación físico-digital, entender que lo digital es algo que ya forma parte de nuestras vidas cotidianas y pueden ser entendidas también como herramientas que nos devuelven nuestra capacidad de acción en el territorio, porque nos conectan y nos organizan luego para... Bueno, nos organizan, no son las herramientas que nos organizan, nos permiten organizarnos para luego tener esa capacidad de intervención en el territorio, ¿no?, que existe, que ocurre. Y entonces los ejemplos que os he comentado creo que os muestran un poco ese interés que al final todos tenemos de salir tampoco es una palabra que me gusta, sino, digamos, de vivir el territorio. Eso es, de vivir el territorio. Bueno, entonces, bueno, aquí lo dejamos en esta sesión.